Hola a todos, yo soy la doctora Gabriela Vargas, ginecóloga y obstetra, y hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Guardias y Charlas. Y yo soy el doctor Rodolfo Doblado, igual ginecólogo y obstetra con su especialidad en medicina reproductiva. Hoy no vamos a hablar de todos los ultrasonidos, sino de los 3 que realmente cambian decisiones en un control prenatal. Y para ello, Vilma va a presentar a nuestro invitado. Hoy estamos con nuestro colega y amigo, el doctor Roberto Ramón Morales, ginecólogo y obstetra con su especialidad en medicina materno-fetal. Hola doctor, ¿cómo está? Hola a todos, un gran saludo. De verdad, muchas gracias por la invitación. Un enorme placer para mí poder compartir con ustedes y decirles pues que prácticamente más que amigos somos hermanos, llevamos casi 18 años de conocernos, así que es un enorme placer acompañarlos. Así es. Y el día de hoy estamos con un tema súper importante. Hoy vamos a hablar de 3 de los ultrasonidos esenciales durante el embarazo, esos que les pueden evitar complicaciones serias a las pacientes. Entonces, bueno, doctor, ¿cuáles son estos ultrasonidos y en qué trimestre del embarazo o en qué edad gestacional deben realizarse? Ok, esto es muy importante. Para toda la población embarazada es de gran interés y importante recalcar que en cuestión de ultrasonido no es solo cantidad, sino calidad. Y es por eso que se describen 3 ultrasonidos que son indispensables durante tu embarazo. El primero que podemos hablar de ellos, más adelante vamos a ir describiendo cada uno, pero es el ultrasonido genético, y este también tiene semanas específicas en que se realiza. Normalmente se dice entre las 11 y las 13.6 semanas. El segundo ultrasonido que vamos a estar desarrollando el día de hoy es el ultrasonido estructural o anatómico, y este también tiene semanas específicas. Se realiza entre la semana 20 del embarazo hasta la 23.6. Y se habla de un tercer ultrasonido muy importante, que este ya es en el tercer trimestre. Este tiene un rango no tan estricto. Las guías comienzan a recomendar que se desarrolle de 32, 34 o normalmente 36 o 37 semanas. O sea que es importante que las pacientes, los médicos generales, las enfermeras que atienden embarazadas, ¿verdad?, en centros de salud o en clínicas materno-infantiles, sepan desde hoy que los ultrasonidos, o no se envía el primer ultrasonido a la paciente cuando ya tiene 6, 7 meses de embarazo para ver si es niño o niña. Hay algo mucho más importante, hay un ultrasonido mucho más importante, y es ese primer trimestre que se hace antes de las 14 semanas, hasta las 13, 6 semanas. ¿Y cuál es el error más común que cometen los médicos al solicitar estos ultrasonidos? Yo creo que es muy importante saber que cada uno de estos ultrasonidos nos brinda información diferente. Y si lo dejamos pasar o dejamos pasar estas edades gestacionales específicas, perdemos información valiosa que si lo dejamos pasar, pues es información que no la vamos a recuperar. Entonces, por eso es importante para todos los médicos que nos están viendo también, pues que no dejen pasar estas semanas de gestación, manden oportunamente a las pacientes justamente a estas semanas para poder pues extraer la información valiosa y información pues que va a cambiar el futuro de la gestación, la forma de control prenatal de cada una de estas gestaciones. Doctor Roberto, ¿usted cree que este primer ultrasonido está subestimado? ¿Y por qué cree, si es así, que está tan subestimado? Ok, esto es importante. El ultrasonido genético sí, definitivamente es un ultrasonido subestimado. Incluso dentro de los mismos colegas ginecólogos y obstetras, pues piensan como que no, este ultrasonido no es tan importante, o mejor la voy a mandar a hacer más adelante, que ya esté más grande el bebé, o creen que el ultrasonido estructural viene a reemplazar reemplazar el ultrasonido genético. Entonces creo que sí es totalmente subestimado y es un error que se comete muy comúnmente. Además que este ultrasonido pues nos ayuda a calcular la edad gestacional. ¿Qué tan grave puede ser el tener una edad gestacional mal calculada durante todo el curso de un embarazo? Eso es muy importante, Rodolfo, porque el ultrasonido genético se dice que nos brinda mucha información. Una de esas cualidades que tiene el ultrasonido genético es el calcular adecuadamente la edad gestacional. Sabemos que muchas pacientes no tienen una regla regular
o están con planificación familiar y no saben muy bien cuándo es la fecha de su última menstruación, que es el parámetro que más utilizamos, o si tenemos una paciente que sí es confiable su regla, pues es el parámetro más confiable para poder datar una gestación. Entonces, el ultrasonido genético nos brinda una medida estándar, que es la longitud cráneo-cauda, que es la medida más confiable para saber cuántas semanas tiene su bebé. Y es ahí cuando nosotros comparamos con la fecha de última menstruación para saber si esa fecha es confiable, y es la fecha que vamos a utilizar durante toda la gestación. Van a notar que cada ultrasonido puede dar una fecha probable de parto diferente, pero ninguna de esas fechas va a ser más confiable de una fecha de última menstruación que ha sido corroborada con una longitud cráneo-cauda, que la hacemos en el ultrasonido de primer trimestre. Eso es bien importante porque muchas veces nos llegan pacientes en cual nosotros ya estamos en el último trimestre y le hacemos ultrasonidos, vemos que el bebé se nos está quedando más pequeño, obviamente nos da otra edad gestacional, otra fecha probable de parto, pero hay médicos que les dicen que tienen esas semanas de gestación. Sin embargo, uno ve en su carnet prenatal o en los ultrasonidos que se ha hecho y tiene de primer trimestre que van acorde a veces incluso con su fecha de última menstruación. Entonces, que justo el sábado tuvimos una paciente así que me comentaba Rodolfo. La paciente se hizo un ultrasonido al inicio del embarazo y nunca jamás se volvió a hacer un ultrasonido después de las 13 semanas y llegó a las 36, 5 semanas sin otro ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos un parámetro confiable para ir comparando el crecimiento de ese bebé. Entonces, qué importante es que tanto las pacientes como los médicos generales como el personal de salud que ve embarazadas esté pendiente de que estas pacientes se realicen el ultrasonido en cuanto se dan cuenta de que están embarazadas, primero para ver que está dentro del útero, que es un embarazo viable, y que se haga el siguiente ultrasonido antes de las 36 semanas, ese ultrasonido genético que nos va a datar no solo la gestacional, sino otros riesgos. Eso es importante mencionarlo, Vilma, de que el ultrasonido genético va mucho más allá, aunque es mal nombrado genético, nos da mucha más información que es importante recalcar. En el ultrasonido genético calculamos riesgos que van a cambiar el futuro de la gestación, o por lo menos el patrón de seguimiento que le vamos a dar a ese embarazo. Entonces, calculamos, número 1, el riesgo de cromosomopatías. Generalmente hablamos de las 3 más frecuentes, que es la trisomía 13, 18 y 21. Y aparte de eso, hacemos medidas importantes como la longitud del cervix, que nos va a predecir riesgo de un parto prematuro. Y eso es tan importante porque eso cambia totalmente el manejo y el control prenatal de tu embarazo. Aparte de eso, hacemos mediciones sobre vasos específicos que nos pueden predecir desde esas semanas tan iniciales del embarazo si esa paciente tiene riesgo de desarrollar una preeclampsia de inicio temprano. Eso también, la preeclampsia es una de las complicaciones más graves del embarazo, está dentro de las principales causas de muerte materna, y si lo podemos predecir desde el primer trimestre, ¿por qué no hacerlo? Exacto. es bien importante justo eso, ese ultrasonido, porque también la misma paciente te comenté que me decía que no tenía ningún padecimiento, y ya después interrogándola miro que está tomando alfa-metildopa. Entonces ya me daba que el bebé se me estaba quedando pequeño y ya con el antecedente de estar tomando alfa-metildopa, entonces uno ya va pensando en que esa paciente era una hipertensa que está controlada precisamente por el medicamento, pero que ese bebé en algún punto pues pudo irse quedando por esa insuficiencia placentaria. Qué bueno hubiese sido que le hubieran hecho un ultrasonido del primer trimestre y hubieran detectado ese riesgo para iniciar medicamentos como la aspirina. Bueno, y hablando sobre el ultrasonido del segundo trimestre, ese que se realiza entre las 18 a 24 semanas, 20 a 24 semanas, ¿qué tan confiable es realmente este ultrasonido para detectar malformaciones? Ok, esto es muy importante. La importancia en sí del ultrasonido estructural o del segundo trimestre no viene a suplementar o a reemplazar el ultrasonido genético, sino que es un complemento. ¿Ok? En el ultrasonido estructural, ¿qué es lo que hacemos? Es una revisión detallada de la anatomía del bebé. Lo revisamos desde la cabecita hasta los deditos del pie. ¿Ok? Y aparte de eso, calculamos los mismos riesgos que calculamos en el primer trimestre, ahora en el segundo trimestre.
vamos a ver que es muy importante recalcular estos riesgos. Muchas veces podemos tomar decisiones a tiempo basados en esta información importante. ¿Ok? Entonces, es importante también recalcar que el ultrasonido anatómico no es 100% confiable, en el sentido que hay malformaciones que se van a desarrollar más adelante en las semanas de gestación. Generalmente hablamos de hay cardiopatías que comienzan a diagnosticarse hasta a finales del segundo o el tercer trimestre. Entonces, cosas que no vamos a poder ver en el ultrasonido anatómico. O también hay diagnósticos de patología fetal que no tienen o no las podemos diagnosticar por medio del ultrasonido. Muchas veces eso sucede, que el bebé nace con alguna malformación, la paciente tiene un ultrasonido estructural completamente normal y dice, ¿qué pasó? ¿Okay? El médico no lo vio, ¿qué pasó? Lo que pasa es que hay malformaciones que no son evidentes al ultrasonido. Eso tiene que saberlo muy bien, que el hecho de tener un ultrasonido estructural normal no significa al 100% que su bebé va a venir completamente normal. ¿Okay? Hay malformaciones muy sutiles que no les podemos diagnosticar. Como mosaicismos incluso de Down, que correcto. No son evidentes ni en el primer trimestre ni en el segundo trimestre. Sí. Entonces, porque ya hemos tenido casos de estas pacientes y por lo menos yo siempre se lo digo, hay cosas que hasta que el bebé nace las podemos detectar o saber, pero hacer este ultrasonido y detectar a tiempo una malformación mejora el pronóstico de ese bebé, mejora las condiciones de nacimiento de ese bebé y ya los papás vienen preparados emocional y mentalmente para recibir este bebé. Eso es bien importante. Yo siempre les digo a los pacientes que no es lo mismo enfrentarse a un nacimiento en donde les digan el bebé tiene síndrome de Down, pues ya más o menos haberlo asimilado en el embarazo, buscar escuelas para que tengan estimulación temprana, estar informados. Entonces, sí eso les ayuda mucho. Y si bien es cierto, no nos da el 100% de seguridad, pero sí nos crea una cierta tranquilidad, por lo menos saber que ya fue revisado y que las malformaciones, pues así, las que se vengan más grosso modo, fueron descartadas. O por ejemplo, bebés con labio leporino, el paladar hendido, que, o sea, es fuerte para una mamá ver a su bebito con esa apariencia, pero ya una vez que ella lo supo desde el inicio y lo acepta, ya es mucho más fácil asimilarlo. O una gastrosquisis, preparar un palocel, ya prepararla al bebé cuando van a hacer para cirugía, ya estar listos para actuar en el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, cuando encuentras algo sospechoso, ¿cuál es el siguiente paso ideal que deberíamos hacer? Okay, eso es muy importante, porque hay diagnósticos prenatales que tenemos la ventaja de que tienen incluso terapia intraútero, que eso cambia totalmente el pronóstico de su bebé. Entonces, por eso es tan importante tener un diagnóstico oportuno a las semanas específicas, porque muchas de esas patologías tienen solución intraútero. Y si no tienen solución intraútero, pues no es lo mismo recibir un bebé completamente a ciegas, sin conocer cómo viene, a un bebé ya con un diagnóstico prenatal, donde el ginecólogo, donde el neonatólogo o el pediatra van a estar preparados ya con lo que se van a encontrar. Entonces no es lo mismo, eso cambia radicalmente el pronóstico de tu bebé. Aparte de eso, muchos de los hallazgos que vayamos a hacer, ya sea en el primero o en el segundo trimestre, cambia el patrón de frecuencia con el que vamos a citar a esta paciente. Muchas veces vamos a empezar a categorizar de riesgos en estas pacientes, una paciente de bajo riesgo o alto riesgo, donde esa paciente va a dejar de ser una paciente normal, donde la vamos a estar viendo mensualmente. Muchas de estas pacientes las tenemos que ver semanalmente, cada 2 semanas, o también requerir estudios que son más especializados para ciertas patologías, que también nos van a ayudar a llevar a término o lo más lejos posible a este bebé con esta patología. Lo bueno también es que antes se veía como muy lejano poder tener cirugías intraútero aquí en nuestro país, pero no, ya hay ciertos médicos que hicieron esa alta especialidad y que también están ofertando ya estas cirugías aquí en el país por si alguna mamá pues necesitara, ¿no?, la ayuda. Ya no debe salir al extranjero. ¿Y qué le diría, doctor Roberto, a esas pacientes que creen que saber el sexo del bebé indica que todo está bien y que no hay nada más allá de eso? Que eso es también muy importante. Yo creo que ya en la actualidad ya es hora de cambiar ese chip,
¿ok? Yo creo que muchos años se ha manejado que el ultrasonido solamente es para saber el sexo del bebé, que solamente es para ver al bebé o solamente es para saber cuánto pesa un bebé. No, actualmente el ultrasonido es una herramienta que va mucho más allá y nos ha abierto el horizonte totalmente y ha cambiado totalmente los controles prenatales, y es por eso que venimos a tocar este tema el día de hoy para tomar esta importancia. También pasa mucho con los ultrasonidos 3D, 4D, 5D, que hay pacientes que creen que con solo ver la cara de su bebé va a estar bien. Sí. Y eso no es así, ¿ok? El ultrasonido 3D tal vez sí nos ayuda incluso al diagnóstico de malformaciones, pero a ver la carita de tu bebé, sí, pero tu bebé no solamente es una cara, sino que va mucho más allá. Tenemos que evaluar mucho más otros sistemas, otros órganos que sí nos permite realizar el ultrasonido. Y ojo, que no estamos diciendo que esté mal que quiera hacer un ultrasonido 4 o 5D para ver las caritas de su bebé, Es porque correcto. eso crea un vínculo bonito entre la Es mamá, el bebé, es parte de la emoción, de esta etapa que no se va a volver a repetir correcto. aunque usted se vuelva a embarazar, pero hay mucho más allá de solo ver la carita, como dice el doctor, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a hablar de otro ultrasonido, el del tercer trimestre, aquel que se realiza entre las 28 y 34 semanas. ¿Y por qué este ultrasonido es clave para decidir el momento del parto de este feto, ¿no? Esto es importante también. El ultrasonido del tercer trimestre es la herramienta que tenemos, la mejor herramienta que tenemos para poder evaluar el crecimiento del bebé. ¿Ok? Aquí es donde vamos a hacer el diagnóstico, ya sea de un bebé que se nos vaya al extremo de lo grande, ya sea un bebé grande para la edad gestacional o incluso un bebé macrosómico. Es en este momento donde lo vamos a detectar, o nos vamos hacia el lado contrario, donde podemos detectar un bebé que nos está quedando pequeño para las semanas que tiene, o más grave aún, una restricción en el crecimiento intrauterino. Entonces, creo que este es el momento que podemos tomar decisiones al respecto a hasta qué edad gestacional vamos a llevar a esta paciente. También evaluamos las características de la placenta, evaluamos la cantidad de líquido amniótico, que son factores muy importantes para poder seguir avanzando en tu embarazo. ¿Ok? Tenemos que tener claro que a partir de las 37 semanas nosotros decimos que es un embarazo está a término, ¿ok? Pero es hasta las 40 semanas donde se alcanza la mayor madurez fetal. ¿Ok? Entre más cercano a las 40 semanas llevemos el embarazo, menor riesgo de complicaciones vamos a tener en el neonato. Entonces, es muy importante realizar este ultrasonido porque nos va a dar muchos signos de alarma para poder tomar decisiones a tiempo. Sí, entonces, basado en esto que nos acaba de decir el doctor, usted como especialista en medicina materno-fetal, ¿qué cosas o qué consejos o en qué momento le diría a una mamá, este bebé ya no puede seguir adentro de la pancita, ya no puede seguir en el útero? Ok. Esto depende mucho del contexto de la paciente, ¿ok? Va a depender si se trata de una patología materna, entonces eso cambia totalmente también el panorama, o se trata de un factor fetal, que eso entonces lo evaluamos de forma diferente. Entonces, generalmente las pacientes con patología materna, ya cada patología como que tiene semanas meta hasta cuál la debemos llevar la paciente. Pongamos un ejemplo, una paciente diabética. Una paciente diabética depende mucho de cómo esté controlada su glicemia, Claro. ¿ok? O con qué estemos controlando su glicemia. No es igual una paciente que con cambios en el estilo de vida, y hablamos de dieta, ejercicio, la tengamos controlada. Aquella paciente que ya requiera insulina para su control, entonces cambia totalmente las semanas en las que voy a llevar a esta paciente. O si se trata de una patología fetal, ya estamos hablando de que se nos está quedando muy pequeño el bebé o que no está creciendo bien, la placenta no está funcionando bien. Entonces ahí tenemos herramientas como el ultrasonido Doppler que nos ayuda a saber el bienestar fetal intrauterino, cómo está esa circulación, ya sea a nivel del ombliguito, a nivel cerebral, o a nivel de la placenta. Entonces, esos son factores que nos van a ir dejando avanzar semana a semana para llegar lo más lejos posible. En cuanto se nos altere alguno de estos factores, es hora de decir, este bebé está mejor afuera. Aquí vamos viendo que los ultrasonidos son más que solo ver sexo, posición, peso y líquido. Va mucho más allá de eso. Y cómo le ayuda a las mamás y cómo le ayuda al sistema de salud en general a prevenir tantas complicaciones, no solo en el feto, también en la mamá.
pues ya hay que irnos olvidando de unas conductas que se realizaban antes, que por ejemplo una mamá diabética no se ponía atención, llegaba a las 40 semanas, incluso se le quería dejar una semana más y a inducirlo hasta las 41 semanas, cuando ahora sabemos que ese bebé, si la mamá no está bien controlada, sufre más estando adentro que sacando al bebé, pues. O sea, a veces hay que aprender a tomar decisiones en el momento y evitar una muerte fetal, ¿no? También, ¿qué tan frecuente crees que está el subdiagnóstico de una restricción del crecimiento intrauterino? Es decir, aquellos bebés que se quedan muy, muy pequeñitos adentro del vientre materno. Ok. Tenemos que saber que restricción ya es un tema sumamente amplio, un tema totalmente aparte. Cuando hablamos nosotros de restricción del crecimiento, es aquel bebé que la placenta generalmente está relacionado con una causa placentaria, la placenta está dejando de funcionar, no está alimentando bien al bebé y tenemos que tomar cartas en el asunto. Es un bebé que no está creciendo y está en peligro adentro de la pancita. Entonces, sí, definitivamente está subdiagnosticado porque muchas veces también va de la mano que no tenemos una edad gestacional confiable. Entonces, llegamos al tercer trimestre y encontramos una edad gestacional de que por las medidas y el peso que calculamos con el ultrasonido nos está dando para un bebé de 32 semanas cuando tiene en realidad 37 o 35 semanas. Entonces, eso no es normal. ¿Ok? No se trata solamente de que bebé le cambiamos la fecha de parto o no, va mucho más allá. La restricción del crecimiento es un tema muy serio. Una de las complicaciones más temidas es la muerte fetal intrauterina y es por ello que no debemos de perder el dedo del renglón, ¿ok? Sobre la restricción del crecimiento intrauterino. Y ya para concluir este episodio súper interesante sobre los ultrasonidos más importantes que se realizan en el embarazo, doctor, si usted puede darle 3 recomendaciones a toda embarazada sobre los ultrasonidos, ¿cuáles serían? Ok. Yo creo que diría, número 1, es la importancia del control prenatal, ¿ok? Eso es muy importante. No importa si es a nivel público o privado, si es con ginecólogo, si es con un médico materno fetal, pero es importante que lo inicies y en cuanto sepas que estás embarazada, acudas a tu control prenatal. Idealmente incluso un control preconcepcional, o sea, antes de decidir que estés embarazada, tienes que acudir con tu médico, con tu ginecólogo, para que él pueda tomar toda una serie de exámenes importantes y pueda darte como el visto bueno para que salgas embarazada. Y así disminuimos al mínimo todos esos riesgos de tu embarazo. Una segunda recomendación es que no dejes pasar las semanas importantes que acabamos de mencionar para estos 3 ultrasonidos, ¿ok? Cada uno de estos ultrasonidos es importante, cada uno de estos 3 ultrasonidos es diferente y nos da información valiosa y diferente. Es por ello que no debes dejar de pasarlo. Y número 3, yo creo que es hora de cambiar el chip. El ultrasonido va mucho más allá de saber el sexo y saber la cara de tu bebé. Hay mucha otra información valiosa que nos brinda y es por ello que le debemos de dar la importancia en tu embarazo. Además, existen muchos mitos alrededor de los ultrasonidos, entonces, ¿qué mitos quisieras desmentirnos en esta ocasión? Yo creo que uno de los principales mitos es si el ultrasonido daña al bebé. ¿Okay? Hay mucha creencia de que mucho ultrasonido va a dañar al bebé o si hay algún riesgo de realizar tanto ultrasonido en el embarazo. Y la buena noticia es que el ultrasonido no es dañino para tu bebé. El ultrasonido lo que utiliza es, como su nombre lo dice, ondas de sonido. ¿Okay? No utiliza radiación, no utiliza rayos X como una radiografía, una tomografía. Entonces el ultrasonido es totalmente inocuo para tu bebé y lo podemos realizar cuantas veces sea necesario. ¿Okay? Díganme, no sé si tienen otro mito en mente. No, básicamente la mayoría de las personas es ese, ¿verdad? De que llega la paciente, doctor, ¿y como cuántos ultrasonidos me va a dejar? Y no le da hacer daño a mi bebé estar haciendo tanto ultrasonido, no le da autismo hacer tanto ultrasonido. Y otro mito creo que tienen las mamás es que el bebé cambia de sexo, así como al inicio me dijeron que era esto y terminó siendo esto, ¿verdad? Sí, con respecto a eso también es importante. El sexo
digamos, en el primer trimestre hay algo que se llama tubérculo genital y la dirección en la que se encuentra ese tubérculo a esas semanas específicas nos puede orientar hacia qué sexo es, pero los genitales no están formados a esas semanas. Generalmente nos abstenemos de dar el sexo confirmatorio hasta las 18 semanas y ya en el ultrasonido anatómico estructural lo podemos dar con el 100%. Pero aún así hay ciertos bebés mal portados que no se dejan ver muy bien o muchas veces hay sexos ambiguos donde hay cierta duda, sea varón o sea niña, donde el diagnóstico va mucho más allá y es mucho más difícil. ¿Qué le dirías a los médicos generales que envían o solicitan ultrasonidos a los pacientes sin un objetivo claro? Ok. Creo que es importante tener claro, cada ultrasonido tiene indicación, no se trata de cantidad, no se trata de que una paciente tenga 10, 15 ultrasonidos durante un embarazo, si no son ultrasonidos realizados por manos expertas, si no son esos 3 ultrasonidos de los que acabamos de hablar, que nos dan información diferente y valiosa, entonces son ultrasonidos muchas veces que son como tirar sal al mar, ¿ok? Por eso es importante que cada médico que tiene a su cargo controles prenatales, mujeres embarazadas, informe sobre eso y mande oportunamente a las pacientes a realizarse cada ultrasonido, principalmente estos 3 que acabamos de hablar. Bueno, ha sido un tema súper interesante. Lastimosamente, pues ya se nos terminó el tiempo, pero realmente esperamos que se les haya quedado grabado un poquito de esta información, de la importancia de estos 3 ultrasonidos, de hacer diagnóstico prenatal temprano para así disminuir mortalidad materna, mortalidad neonatal y pues tener a pacientes, tanto mamá como bebés sanos al final de un embarazo. Felices, porque al final es lo que buscamos, que la familia vaya junta a su hogar, mamá, papá e hijos.